estás en este lugar. Todo está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a clamar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Oh, oh, oh. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Jesús, no hay otro. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Y el anhelo de nuestro corazón hoy, Señor, es habitar en tu presencia todos los días de nuestra vida y contemplar la hermosura de tu santidad. Señor, hoy queremos pedirte que habites en nuestra vida. No queremos, Señor, una visita. Queremos, Señor, habitar en tu presencia todos los días de nuestra vida y contemplar la hermosura de tu santidad, Señor, porque tú eres santo y tú eres digno de gloria, Señor. Y una cosa pediré: me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré: me quiero quedar en este lugar todos los días de mi
presencia y contemplar tu rostro, Dios. Contemplar tu rostro. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Tú eres santo, Señor, y digno de toda alabanza. Hoy sabemos, Señor, que los ángeles cantan junto con nosotros, Señor, y levantan, Señor, canciones de adoración. Levantan alabanza, Señor, a tu nombre, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres poderoso y majestuoso, Señor. Tú eres soberano. Tú eres soberano, Dios. Tú eres soberano, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, tu presencia en este lugar. Señor, porque solo tu presencia nos ha podido traer hasta aquí. Señor, solo tu amor, Padre. Hoy, Señor, inspira nuestro corazón para elevar canciones, Señor, de gratitud, Señor. Tú eres digno, Señor. Los ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos lanzan sus coronas ante el Cordero de Dios. Los ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos lanzan sus coronas ante el Cordero de Dios. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Pues todo tuyo es y todo es para ti. Tuya es la gloria. Los ángeles y santos se postran ante ti.
los ancianos lanzan sus coronas ante el Cordero de Dios. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Pues todo tuyo es y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Pues todo tuyo es y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Pues todo tuyo es y todo es para ti. Tuya es la gloria. Amada Iglesia, damos gracias a Dios por la bendición de poder adorar juntos. Hemos podido reunirnos como familias, como cada domingo Dios nos permite así hacerlo. Levantar nuestra voz juntos, levantar nuestro canto juntos a Él, adorar a través de nuestros diezmos y ofrendas también, y también disponer el corazón para recibir su palabra. Así que ahora te pido que puedas ahí abrir tu mente, abrir tu corazón, tu alma, todo lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos el día de hoy. En esta serie Asuntos de Gobierno hemos estado hablando acerca de lo importante de adquirir sabiduría para entender el gobierno de Dios en nuestras vidas y por ende entender el gobierno de Dios para nuestras naciones. Difícilmente podemos escoger incluso sabiamente un gobernante si nosotros primero no nos volvemos sabios. Porque solamente lo sabio puede reconocer lo que es sabio. El que se vuelve sabio, adquiere sabiduría, puede reconocer lo que es sabio. Muchas veces nos podemos confundir en esto con conocimiento, con técnicas, con títulos, pero la sabiduría es un elemento y la sabiduría de Dios que trasciende todo lo humano, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos concebir en nuestro pensamiento. Porque nos estamos inclinando a los pensamientos de Dios, que la palabra nos dice que son mayores a los nuestros. Cuando nosotros oramos por sabiduría, como el rey Salomón lo hizo, estamos inclinándonos hacia que Dios transmita su consejo, el Espíritu Santo obre en nosotros para darnos entendimiento y así poder vivir, practicar la sabiduría y poder tener un efecto en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Difícilmente una nación podrá elegir sabiamente incluso un gobernante si primero sus ciudadanos no se vuelven sabios. Pero en este segundo capítulo de Asuntos de Gobierno vamos a entrar en un principio muy especial en cuanto al gobierno de Dios para nuestras vidas. Así que quiero que vayas ahí a Isaías, el capítulo 55, el verso 10 en adelante, y vamos a estar leyendo unos pasajes. Isaías 55, 10 dice: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, ahí señale producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Diga conmigo ahí, o puede señalar producir.
una palabra clave, o la palabra clave de este versículo es producir. Dice aquí que Dios envía su palabra y ésta produce y que no regresará vacía. Y la compara como la lluvia y la nieve cuando éstas descienden y riegan la tierra y la hacen germinar y la hacen producir. Dice, así no volverá vacía mi palabra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Producir es el primer principio eterno comunicado a la creación, a nosotros como humanidad de parte de Dios. El primer principio que nosotros vemos en la Biblia, tal vez usted puede decir, pero no es el amor o la salvación, pero ya vamos a ver por qué este es el primero. La primera cosa o la primera orden que Dios le da a su creación es la de producir. La palabra de Dios es enviada siempre para producir algo. Y ésta produce en función de lo que Dios le dice que produzca. Es decir, que está intrínsecamente conectada a la persona de Dios, su esencia, su santidad, su majestad, su justicia. Y si Dios envía una palabra, ésta produce en relación a su propósito. Dios dice aquí en Isaías 55, 10, 11, que su palabra no volverá a él vacía, es decir, que de lo que produzca habrá frutos, hay una utilidad en lo que produce. La palabra de Dios siempre es enviada para producir algo. Ahora tú puedes pensar ahí y escribir en el chat qué cosas o qué palabras has recibido de Dios. Porque si Dios nos ha dado una palabra, nos ha dado una promesa, tal vez has recibido profecías sobre tu vida, un llamado de Dios sobre tu vida, pero todo eso que Dios ha dicho de ti, todo eso que Dios ha sembrado en tu corazón, todo eso que Dios ha profetizado sobre tu vida, debe ser llevado al campo de la producción. No, el fruto de una promesa, de una palabra profética, de una palabra sobre tu vida. Muchas veces hemos escuchado, dice, en tu vida habrá esto, y serás llevado a las naciones, y proclamarás, y verás el fruto del Evangelio. Y eso está muy bien. Pero lo que no le está diciendo ahí a la persona es que él o ella tiene que dar pasos para que esa promesa empiece a producir. No vendrá el fruto de esa palabra, que para empezar está apuntada a los propósitos de Dios, no necesariamente a una realización personal. Eso es añadidura. Pero esa palabra tiene que ver con hacerla producir. Si Dios me llama a ser un predicador, tengo que ir a prepararme, tengo que leer, tengo que tener tiempo de intimidad con Dios, tengo que orar, tengo que dar una serie de pasos en función de producir lo que esa palabra de Dios sobre mi vida me ha indicado que tengo que hacer. Muchos propósitos y muchos llamados de hijos e hijas de Dios están atorados porque tal vez pensamos que el cumplimiento de esas profecías llegará por acción divina. Y la acción divina y de mucho amor es que Dios nos está separando para servirle. Cuando Él te da un llamado, te dice, yo te quiero para mis propósitos, quiero que hagas esto para mi reino. Ese es el más grande privilegio. Pero Dios nos está invitando a llevar a eso al campo de la producción. Es decir, en función de lo que yo he recibido de parte de Dios, qué pasos en consecuencia estoy dando para ver el fruto de esa palabra, para ver el fruto de lo que Dios me está entregando en mis manos, para poder disfrutar incluso de esa producción. Y en el tema de gobierno, una nación necesita, nuestras naciones, necesitan ciudadanos que entiendan este principio de producir, de hacer producir la tierra, sea cual sea la función, la profesión en la cual Dios haya colocado en tu vida. Si eres agricultor, si eres un deportista, si eres un doctor, si eres abogado, si eres un pastor, lo que sea. En cada una de esas porciones de tierra o territorio espiritual,
y físico que Dios ha asignado a cada uno, tenemos que llevar todos esos estados, esos territorios a un campo de producción. Porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Es decir, que si Él es el dueño de la tierra y de todo lo que nos ha entregado a cada uno de nosotros, hay un dueño a quien tenemos que entregar cuentas. Dios es a quien nosotros vamos a rendir cuentas por cada cosa que ha sido entregada en nuestras vidas. Producir es un principio eterno, es un principio eterno. Ahora, verso 13 aquí en Isaías 55 dice: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será quitada. Y aquí Dios está derramando una promesa de que tal vez has visto que tu tierra ha sido golpeada de alguna forma. Tal vez ves o sientes o percibes que la tierra en la que tienes hoy para trabajar, para producir, está un poco seca, un poco árida, por cualquiera que sea la situación. Sea por negligencia o sea por la pandemia o cualquier otra cosa. Sin embargo, siempre nosotros tenemos la responsabilidad de supervisar nuestra tierra. Pero aquí Dios dice que Él quitará la zarza y en lugar de esa zarza habrá un ciprés. Es decir, en lugar de esta enredadera espinosa y horrible, yo pondré un ciprés, es decir, algo que será agradable para ti, para tu vida, para tu familia. Y en lugar de la ortiga es una planta que produce comezón, que produce urticaria. Es algo muy molesto y que produce incluso que en la piel surja una especie de salpullido. Pero en lugar de dolor, dice Dios, yo haré que haya arrayán, es decir, que esa tierra vuelva a tener refrigerio. El arrayán es medicinal, que haya sanidad en la tierra. Dios dice, mi palabra no regresa vacía, hará lo que yo diga, y cambiaré incluso el origen de la semilla que fue o que de alguna forma ha sido implantada en una tierra y que la ha secado. También Dios puede transformar o cambiar el tiempo de las cosechas y puede cambiar el producto de esas semillas, porque Él es el único que tiene el poder para transformar. Lo que tú ves por zarza hoy, Dios lo convertirá en un árbol hermoso. Y lo que tal vez nosotros estamos experimentando como una ortiga, como algo doloroso en la tierra, Dios tiene el poder para cambiarlo en algo sanador, en ese arrayán, en esa planta, en ese fruto que trae bienestar, que trae paz, que es medicinal. Pero nuestras cosechas en Dios pueden ser mejores que nunca. ¿Qué tanto nosotros estamos alineados a producir en función de lo que Dios no solamente nos ha entregado, sino que nos ha dicho, y también de todos aquellos ambientes o personas o lugares en los cuales Dios nos ha rodeado para que su palabra, su promesa, todo lo que Él quiere o espera de la promesa que le envió, empiece a producir el fruto esperado. Así que una pregunta ahí para el chat puede ser: ¿cuánto estás produciendo? ¿Qué tipo de fruto estás produciendo? ¿Cómo está tu tierra? ¿Hay zarza hoy? ¿Hay ortiga tal vez hoy? Confiamos en Dios, en que Él puede transformar todas esas realidades. Génesis capítulo 1, el verso 10 en adelante. Vamos a ver aquí. Génesis capítulo 1, verso 10. Aquí vemos por qué el principio de la producción es el primer principio comunicado a la creación. Verso 10 del capítulo 1 de Génesis. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla,
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que esto era bueno. Todo lo que Dios ha creado lo ha hecho con la capacidad de producir. Él le da esta orden a la tierra de que produzca. Y que produzca este árbol y estos frutos a su vez que contienen semilla. Y aquí Dios ya va insertando un segundo principio en cuanto a su gobierno. Lo primero es producción, pero el segundo es reproducción. Dios entrega la muestra, dice que la tierra produzca, que surjan estos árboles, que surjan los frutos, pero dentro de cada fruto hay una semilla para empezar a reproducir. Lo primero produce y el fruto empieza a insertar una realidad de reproducción. Estos son principios del gobierno de Dios para nosotros. Por eso, producir es una orden. Dios dice, produzca la tierra. Y cuando Dios derrama una palabra, una promesa sobre nuestras vidas, Dios dice, produce con esto. Y cuando somos improductivos y somos no diligentes o no estamos enfocados, no tenemos la perspectiva correcta en función de lo que Dios está pidiendo de nosotros, no leemos bien el tiempo, empezamos a perseguir bendiciones desenfocados en vez de poder dejar que las bendiciones nos alcancen como es la promesa que Dios ha puesto en su palabra. Génesis 1, 10 en adelante nos muestra esta orden de ser productivos, del árbol del fruto y del fruto que contiene semilla, es decir, que ahí está también el principio de reproducirse. Por eso, tenemos que buscar dentro de lo que Dios nos dio para entender el poder de reproducción que tenemos. Todos en esa semilla, en ese fruto, en esa semilla que Dios ha puesto en nosotros, tenemos el poder de encontrar toda esa línea de lo que podemos producir y reproducir. Siempre estamos produciendo y reproduciendo algo. Porque así como la tierra da lindos árboles y buenos frutos, también hay tierra que da zarzas o enredaderas o un tipo de planta que seca la tierra. También hay tierras secas, hay malas hierbas. ¿Qué es lo que nosotros estamos produciendo? Pero la tierra va a producir en función del trabajo y del enfoque que yo le estoy dando a lo que Dios me ha entregado, porque la tierra le pertenece a Él. Tal vez yo no estoy viendo hoy o no estoy disfrutando hoy como quisiera disfrutar de esa hermosa producción del sueño que he tenido con cierto proyecto, emprendimiento, alguna cosa que Dios ha puesto en mis manos. Aunque Dios ha dicho que eso produzca, todavía no logro ver porque tal vez yo no he reproducido. No estoy encontrando dentro de mí todavía porque no he adquirido discernimiento, la capacidad de poder ver la muestra que Dios me ha entregado para empezar a producir. Y nuestras naciones son llevadas o están alineadas o están destinadas al fracaso cuando sus ciudadanos, nosotros, los que habitamos en cada una de las naciones, ciudades, barrios y familias, no tenemos claro este principio de que producir es una orden y que todos los días estamos produciendo algo. Vamos a ir un poquito más adelante, Génesis 1 del 20 y el 21 dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios dice, voy a producir esto, las aguas
producen estos seres marinos, se producen las aves, ellas se reproducen y Dios dice, voy a producir, y como Dios dijo, así fue. Porque dice aquí, y vio Dios que esto era bueno. Un poquito más adelante, el verso 26 en adelante, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra, no hizo ningún otro modelo, varón y hembra los creó. Y les dijo, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla y señoréenla, es decir, administrenla en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. He aquí, dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y estos les serán como provisión. Dios crea, Dios pone los arbolitos, pone los animalitos, Él da la primera muestra de esta producción, y lo siguiente que hace es poner a la humanidad, al hombre, en este caso Adán y Eva, a ser administradores de esta creación, de esta tierra, de esta producción. Pero siempre noten algo que dice, y vio Dios que era bueno. Primer principio, producción. Segundo principio, reproducción. Pero viene un tercero, que es la administración o la supervisión de la tierra. Dios siempre supervisa su producción, porque Dios vio que era bueno. Pero ahora pone a disponibilidad nuestra el seguir siendo productivos. Porque Él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, que si Dios dijo, produzca la tierra y produzcan las aguas y produzcan las aves, y si Él te creó a ti y a mí, a imagen y semejanza tuya, cobra sentido lo que dice la palabra cuando nos dice que cada uno comerá del fruto de su boca para vida o para muerte. Porque si tú y yo somos creación de Dios y hemos sido creados a su imagen y semejanza en la palabra que como recurso de Dios en nuestras vidas, tenemos el poder para producir, para reproducir o para secar la tierra. Porque cuando Dios te entrega algo, pero nosotros decimos, es que no se va a poder, es que no tengo todos los elementos, es que esto no va a salir, es que no tengo todo el dinero, no tengo todo el conocimiento, no lo vas a tener nunca. Y no logramos entrar en la dimensión de la producción del reino de Dios, que comienza con todo lo que sale de nuestra boca. Comienza con cada declaración que tú y yo hacemos sobre nuestra realidad, sobre nuestra tierra. Comienza con cada dicho sobre tus hijos, sobre tu esposa, esposo, sobre tu trabajo, sobre tu tierra. Muchos padres le han dicho, este hijo es malo, o no entiende, o no es apto para. Tal vez tú fuiste uno de ellos o ellas. Muchos han sido etiquetados en la formación o en la deformación, lamentablemente, dentro de sus familias. Muchos han recibido mensajes que le han dicho, usted no sirve para, usted no es quien, usted no puede dar esto. Y en esos contextos muchos se han atorado porque todavía no les ha sido revelado este principio de parte de Dios, en que han sido creados a imagen y semejanza, y que hay un diseño único de Dios en cada uno. Pero que ser creado a imagen y semejanza de Dios es tener el poder de hacer producir la tierra, comenzando con lo que sale de nuestra boca.
¿Qué siembra estás haciendo en tu cónyuge, en tus hijos, en tus nietos, en tus compañeros de trabajo, en ese negocio, en lo que Dios te ha entregado? ¿Y cuánta práctica tenemos en hacer eso? Porque tal vez hoy, después de terminar este mensaje, te pones en casa a dar bendición y qué bueno que así sea, pero el lunes se te olvida, el martes ya es caso perdido. Pero Dios, cada día de su creación, dijo, produzca esto la tierra, produzcan los mares, y Dios vio que era bueno, y Dios sigue supervisando su creación. Es decir, caminarás en la bendición en función de tu declaración, porque Dios te ha creado, nos ha creado con ese poder, porque somos hechura suya, y porque nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Pero toda la producción de Dios la puso a órdenes ¿de quién? De ti y de mí. Dios puso a las órdenes de la humanidad, de su creación, del ser humano, puso su producción a sus órdenes. Les dijo, señoreen y júzguenla. No hay forma de administrar correctamente la tierra si primero nosotros no entendemos el principio de ser creación de Dios. Entender que de reconocerlo a Él como el Señor, como el dueño de la tierra. Y mirando a Cristo dentro de esa conversación que tiene la Trinidad al crear a la humanidad, como aquel también que puede rescatarnos de una realidad de dolor, de zarza o de ortiga, y transformar a través de su sangre y en el perdón de nuestros pecados nuestra realidad para que comencemos a producir nuevamente. Porque sí, luego de la caída Dios le dijo a Adán que la tierra le iba a producir cardos, pero en Cristo, en ese segundo Adán, tenemos la promesa en Él de que somos reconciliados con Dios y somos reconciliados también con su creación. Es decir, que cuando yo entiendo, cuando reconozco mi pecado, cuando reconozco mi condición y reconozco que no he vivido en función de del diseño que Dios me ha dado, y recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, empiezo en esa reconciliación con Él y con su creación a ver la transformación de la tierra que me producía antes, que era estéril, que me producía espinos, ahora produce buenos frutos. Qué importante es esto de la producción o entender estos principios en cuanto al gobierno de Dios para nuestras vidas. Dios le dio la capacidad de producir y le dio la capacidad de reproducirse a la humanidad. Porque Él les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Ahora, para ir aterrizando un poco esto, porque tal vez dice, sí, pero el Antiguo Testamento y la creación y todas estas cosas, pero vamos a echar un vistazo a Jesús. Y quiero que vayas ahí a Mateo 13:55. Y vamos a ver la carpintería de Jesús. Creo que esto va a ser un poco, decía un maestro, desaznador o revelador. La carpintería de Jesús. Dije Mateo 13, el verso 55. Ahí sí lo tienes en tu Biblia. Recuerda siempre venir con tu Biblia a las transmisiones, es importante. Anhelamos el día en que nos reuniremos en un edificio, pero la iglesia sigue porque tú y yo somos la iglesia. Verso 55, capítulo 13 de Mateo. La gente que escuchaba a Jesús y escuchaba sus mensajes y escuchaba la sabiduría que salía de él, ¿no? Y esta gente se asombraba, pero hicieron esta pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿De dónde? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Jesús era un carpintero de oficio, con el
el padre terrenal asignado por Dios en ese momento, José, era otro carpintero. Y la gente lo asociaba con el oficio de la carpintería. Cuando lo escucharon predicar, en vez de reconocer lo que tenían delante, ellos se enfocaron en el contexto de dónde venía él para juzgarlo. Y decir, este viene de carpintero, porque los carpinteros, si bien sus trabajos eran solicitados, así como los pastores de ovejas, los carniceros, los curtidores de cuero y muchos otros oficios eran considerados inmundos en la sociedad del tiempo de Jesús. Y esta gente se hacía preguntas de dónde este carpintero tenía tanta sabiduría. Pues acompáñame ahí a Marcos, capítulo 6. El siguiente evangelio luego de ese. Marcos capítulo 6, versos 2 y 3. Marcos 6. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón? Nuevamente, pero ahora hay una palabra muy importante, un término muy interesante que se introduce aquí, porque no dicen, cuando ellos hablan estos milagros hechos por sus manos, y dicen, no es este el carpintero, ellos utilizan un término que en el griego, en este texto, se denomina tectón, que es decir, un constructor creativo. Es decir, todo lo que Jesús hacía era de calidad. Cuando ellos se refirieron a Jesús como carpintero, usaron el término tectón, que quiere decir uno de calidad, un constructor de calidad y creativo, es decir, que sus diseños hablaban de él, que había un sello de marca, había un posicionamiento de marca en el taller de carpintería de Jesús. Y esto no era porque él tenía a su cargo 2 querubines que le hacían los muebles o el ángel Gabriel que se encargaba del enchapado. No tiene nada que ver con eso, sino que él conocía y entendía el diseño en su Padre, de que fue creado para producir y que fue creado para reproducir la semilla que se había puesto en él. En la parábola del sembrador dice que la semilla que cae en buena tierra se reproducirá al 30, al 50 y al 100 por 1. Es decir, si tú eres buena tierra, que produzcas el 30 ya es bueno. Todos queremos el 100, pero el 30 ya es buena tierra. Enfócate en empezar a producir y reproducir lo que Dios ha puesto en tu vida. Jesús tenía una carpintería de calidad. Era un constructor creativo. ¿De qué calidad crees que eran los muebles de Jesús? Todo lo que hacemos habla de nosotros. ¿De qué calidad tú crees que eran los muebles de Él? Para que le hayan dicho este carpintero tectón. Y luego para que hayan hablado también de los milagros, así como con sus manos hacía buenos muebles, ellos ahora reconocieron que los milagros hechos por sus manos hablaban de dónde Él venía, de lo que había en Él. Así que tú puedes decir, ¿cómo puedo ser yo productivo en mi carpintería? Porque todos decimos que queremos ser como Jesús, pero muchos quieren experimentar toda esta parte milagrosa de Jesús. Todos quisiéramos sacar 5,000 peces y 5,000 panes de 12 canastas. Todos quisiéramos caminar sobre el agua. Todos quisieran tocar a un enfermo de COVID y que sea sanado en ese momento. Aleluya por eso. Pero ¿cuántos quieren pasar por la carpintería? Estamos tan ensimismados en los milagros y amén por ellos, pero poco o nada queremos pasar por la carpintería. ¿Qué tan dispuestos estamos en el gobierno de Dios a ser procesados para ser productivos y ser atravesados por la carpintería, por ese taller del maestro? Todos quieren imitar los milagros, pero pocos quieren imitar la carpintería de calidad de Jesús. Todos sabían
en su comunidad que él era un carpintero y que era un buen carpintero. Lucas 2:48, si puedes acompañarme ahí, y ya vamos aterrizando este mensaje. Lucas 2:48. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Esto se lo decían cuando Jesús se había perdido en su adolescencia un día y sus padres no lo encontraban, y lo encontraron luego en el templo. Y cuando lo encontraron, sus padres le reclamaron: ¿por qué te perdiste? ¿Por qué no mandaste un WhatsApp? No sabíamos dónde estabas, estábamos todos preocupados. Dice, ¿por qué? Y él les dice, verso 49, entonces les dijo: ¿para qué me buscan? Si en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Los hijos productivos siempre están en sus negocios. Los hijos productivos siempre vigilan sus negocios. Jesús sabía, pero él declara que los negocios de su Padre es en lo que él tenía que estar. Ellos se sorprendían tal vez de qué negocios nos está hablando, en qué momento hizo el préstamo, nadie sabía. Pero él estaba hablando de los negocios del reino. Pero todo hijo de Dios que quiere producir o que es productivo, siempre está vigilando los negocios de su Padre. Siempre está orientado a seguir reproduciendo, administrando, produciendo, no solamente para que a sí mismo sea bendecido, sino para bendecir a otros a través de aquello. Tú puedes decir hoy, ok, esto se escucha muy bien, pero yo no tengo las herramientas, estoy solo, estoy sola, no vengo de un linaje o de una familia de empresarios o comerciantes o personas de negocios. No sé si yo vaya a poder hacerlo. Y quiero regresarte al primer principio. Isaías 55 dice, mi palabra, dice Dios, no nosotros, mi palabra no regresará vacía y hará todo lo que yo le diga que haga y será prosperada. Número 1, en esta conclusión, no depende de ti o de mí, depende de la palabra de Dios sobre tu vida, pero ¿qué tan dispuesto estás a recibir esa palabra? ¿Qué tan dispuesta estás hoy a dejar que Dios rompa ese molde religioso y que una promesa de Dios, una profecía de parte de Dios entre a tu vida hoy y produzca buen fruto? Dios dice, es mi palabra. Número 2 dice, mi palabra prosperará y producirá para lo que yo la he enviado. Si recibes esa palabra como buena tierra, sigue siendo Dios el que prospera y reproduce. Es decir, que tú y yo no tenemos que llevar a cuestas la carga de que nosotros somos los reyes del universo y que vamos a solucionar todos los problemas y que vamos a proveer todo y para todos. Piensa primero, y esto es algo que yo aprendí y he aprendido en estos días, es, número 1, piensa en tu familia. Muchos están preocupados por tantas cosas, hacer muchas cosas, pero piensa en tu familia. Y inmediatamente cuando pienses en esa primera tierra que Dios te dio, eso te va a llevar inmediatamente a pensar en cómo ser productivo con lo que Dios ha puesto en tu mano. Pero si te anclas al contexto de lo imposible, de lo que ves como limitante hoy, no vas a dar el primer paso. Y lo último que quiere Satanás es que tú empieces a dar un paso de fe, a caminar, a producir aunque no veas hoy. Pero entiende que es Dios quien prospera, que es Dios el que ha enviado su palabra sobre ti y que es Dios quien quiere hacer todo a través de ti. Así que acompáñame a Isaías 54. Ay, cuánta Biblia, pastor, hoy día. No se preocupe, usted no reclame, que Dios le está hablando. Isaías 54.
versos 1 al 3. Y puedes recibir hoy en tu corazón esto. Pero tú decides si esta palabra que vas a recibir en este momento va a producir el fruto que Dios espera, que Dios ha abierto las puertas de los cielos para prosperar. Número 1 dice: regocíjate estéril, la que no daba a luz, y levanta una canción y da voces de júbilos. ¿Qué mujer estéril se regocija? ¿Qué mujer estéril que no puede dar hijos, que no ve hijos, que sabe que su vientre no está en la capacidad de reproducir, da saltos de alegría? ¿Y cómo Dios le pide a una mujer estéril que se regocije? Porque Dios empezará primero cambiando tu emoción y después cambiará tu estado. Cuando Él le dice regocíjate estéril, cambia primero tu emoción, cómo te percibes a través de lo que sientes, para transformar tu estado. Dios tratará primero con todos estos sentimientos y emociones que están desenfocándonos de ser productivos, para luego llevarnos a transformar nuestros estados físicos, emocionales, espirituales en los cuales nos hemos quedado. Número 2, dice aquí: la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Y ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, y no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es decir, tienes que transformar tu mente. Tienes que transformar tu mente en los principios de Dios. Aquí hay 3 que hemos visto hoy: producción, reproducción y administración. Pero es Dios quien prospera todo esto en nuestras vidas. Abrir nuestra mente a los principios de Dios es entender que Dios no nos va a bendecir en función de nuestras buenas intenciones o acciones, sino en función de nuestra obediencia a Él. Qué hermoso que podamos hacer muchas cosas buenas para el reino, pero en los principios nosotros tenemos que obedecer. Principios como hacer misericordia, hacer justicia y vivir en el temor de Dios, que es reconocer que necesitamos su sabiduría. Pero hay principios como el diezmo y la ofrenda, en lo cual todavía muchos hijos de Dios de muchos años en la fe luchan y viven en una especie de bipolaridad en el principio, en el cuando piensan que hay una temporada buena para diezmar y otra no para diezmar, siendo creyentes y siendo parte de una congregación. Que hay momentos para diezmar y hay momentos para ofrendar. Yo creo que sí hay momentos para ofrendar, pero el diezmo tiene que ver con un principio de obediencia. En un momento de mi vida, yo he contado esto en algunos momentos, pero en un momento de mi vida atravesé una crisis económica muy, muy, muy fuerte con mi familia. Y fui la única entrada de dinero a mi hogar, donde estaba mi mamá y mis 2 hermanos. Y en ese momento, porque el sueldo básico de ese año así lo disponía el gobierno, era de $224 para 4 personas. Réstale a eso unos dólares de movilización. Digamos que $100 y pico. Un mercado promedio de una familia está en el orden de los 150 a $200, algo extremadamente básico, porque según las estadísticas nuestra canasta básica en el Ecuador está sobre los $600. Eso es lo que se ha establecido como básico. De ahí a que sea justo no sabemos. Pero digamos que entre unos $100 para lo que sobraba de hacer un mercado. Y los otros $100 para cualquier otra eventualidad de medicina para 4 personas. Y no era porque en ese momento el lugar donde yo trabajaba
pagaban mal o era injusto. Simplemente eso era el salario y punto, y se acabó. Y en ese momento yo era la única persona que estaba apta y en la edad para poder trabajar en mi familia. No era culpa de nadie, era un tema del sistema y ya. Lo último que se le hubiera ocurrido a una persona sin entender los principios de Dios es activar un principio como el diezmo. Yo recuerdo que mi madre me decía, el diezmo es de Jehová. Lo decía así, separa tu diezmo. Y en ese caso, como era la única entrada, era el diezmo de la familia. Entonces yo agarraba mis $20 y centavos, y de mi corazón sentía, decía, bueno, vamos a poner $1, $5 más. Y recuerdo que en la iglesia a la que asistía en esos años, tenía un sobre y en el sobre había una descripción de lo que tú le querías decir a Dios cuando ponías tu diezmo. Y yo decía, ¿qué le pongo? Porque lo primero que se me ocurría era decir, apúntamelo a tu cuenta y devuélveme estos $20. Era lo primero que se me estaba ocurriendo en ese momento. Pero siempre el Señor me llevó a dar gracias. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres quien prosperas. Gracias. Y tantos mensajes por muchos meses que escribí con ese primer diezmo en el cual yo podía experimentar, obedecer a Dios y ver un principio de Dios activado. Y vi la fidelidad de Dios en cuanto primero, a través del diezmo, pude tener una visión mejor de las finanzas, entender en qué sí, en qué no debía gastar. También ver cómo Dios abría las ventanas de los cielos porque mis hermanos tenían que terminar estudios todavía y Dios abrió las puertas para que ellos terminen sus estudios. Yo los míos, para que comamos y para que durante mucho tiempo ninguno se enfermara y no tuviéramos necesidad incluso de hacer ese tipo de gastos en médicos. Y vimos la fidelidad de Dios en cómo Dios prosperaba, no solamente prosperaba los lugares donde nosotros trabajábamos. Porque cuando tú diezmas y Dios dice, yo te bendeciré, la enseñanza del diezmo no es dar para que Dios te dé más plata, sino para que veas un cielo abierto en toda tu realidad. Porque lo que dice Malaquías no es, le han robado a Dios en los diezmos y ofrendas y hasta ahí llega. No, él dice, pruébenme en esto para que yo abra las ventanas de los cielos. Pero más abajo también dice, y alejaré de sus cosechas el devorador, la plaga será alejada. Es decir, yo obedecía y Dios me bendecía, bendiciendo a la empresa o el lugar donde yo trabajaba en ese momento. Y vaya que Dios lo hizo así. Muchas empresas donde hay hijos creyentes que no entienden principios como estos, a veces experimentan crisis, porque Dios no se puede contradecir en sus principios. Pero todavía muchos creyentes vivimos en la ambivalencia de cuándo es bueno obedecer y cuándo no es tan bueno obedecer, o jugamos como esto. ¿No? Yo puedo diezmar de esta forma. Bueno, pero el acto del diezmo en el tiempo del Antiguo Testamento era entregar. Algunos entregaban monedas, pero otros entregaban cosas que representaba una especie de sacrificio que costaba. Porque si tú das lo que sobra, como hizo Caín, ¿qué bien estás haciendo? Y no solamente eso, porque tal vez te sobra y es bueno, pero en el corazón no está el principio de obediencia a Dios. Y jugamos con Dios en estas cosas. Y así como jugamos con Dios entre el diezmo y la ofrenda, jugamos con muchos principios. Porque si nos pasamos por la faja uno, nos podemos pasar por la faja cualquier principio de Dios. Cualquier principio de Dios. Y yo sé que a la iglesia le gusta que le hablen de muchas cosas lindas, menos de plata. Porque ahí nos duele.
Y hemos visto la fidelidad de Dios. Y seguiremos viendo la fidelidad de Dios porque hemos dispuesto en nuestro corazón obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y Dios nos ha bendecido como iglesia porque hemos obedecido al Señor contra cualquier circunstancia del mundo, ejercer sus principios como es el de diezmar y ofrendar. Y Dios nos ha prosperado por aquello. Y estamos seguros que Dios va a bendecir los lugares donde Dios nos ha permitido sembrar y trabajar mientras sigamos ejerciendo principios de producción, de reproducción, de administración y ser diligentes con lo que Dios nos ha entregado. Pero en esta promesa hay que abrir la mente, expandir las estacas y afianzarlas en dejar de negociar con los principios de Dios y empezar a ser bendecidos por cuánto obedecemos, no por cuán buenas intenciones tenemos. Número 3 dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Y no temas, porque no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Es tiempo de escuchar a Dios. Dios hará, porque en cuanto nosotros pongamos o dispongamos nuestra vida a escuchar su palabra. Y no temeremos del futuro que aún no conocemos, porque Dios ha prometido que tu descendencia habitará lugares desolados. Tu descendencia producirá donde otros ven tierra árida. Tus hijos van a restaurar y levantar empresas quebradas, van a levantar negocios que han sido abandonados. Lo que otros dicen aquí nada va a producir. Tu descendencia seguirá haciéndola florecer, porque sobre ellos descansa la promesa de Dios de que Él hará que produzcan, de que no serán confundidos, de que jamás serán avergonzados, de que siempre estarán a la puerta de la ciudad y serán puestos como testimonio de la bendición de Dios, porque hemos decidido producir, reproducirnos y administrar correctamente lo que Dios nos dio, de transformar nuestra mente, de caminar según lo que Dios dice en su palabra, de caminar y declarar en nuestra vida y en nuestra realidad lo que Dios quiere sobre cada una de nuestras vidas y familias. Así que ahora si Dios te está hablando hoy, dile: Señor, yo quiero ser productivo. Yo quiero que transformes mi mente. Yo quiero que transformes mi realidad. Y si yo no he experimentado tu bendición, quiero que me des convicción de pecado, de que tal vez no he sido lo suficientemente buen administrador para así hacerlo. Pero ahora pongo mi corazón en tus manos para, reconociéndote como mi Señor y mi Salvador, poder ser imitador de todo lo que tú haces, porque lo haces de calidad, porque tú nos has hecho buenos y para buenas obras. Y en el nombre de Jesús hoy declaramos sobre tu vida y sobre tu tierra y sobre lo que Dios ha puesto en tu mano, que va a prosperar. Pero que hoy tomes la decisión, guiado por el Espíritu Santo, para ser un hijo productivo. Y así nuestras naciones puedan tener un gobierno de Dios en los ciudadanos antes de la autoridad que Dios nos permita elegir. Primero este gobierno tiene que darse entre nosotros, donde haya una señal de que hay hijos de Dios en Ecuador, de que hay hijos de Dios en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en cualquier país, que hay hijos de Dios que hacen producir la tierra y que le conviene a la nación tener hijos de Dios empresarios, tener hijos de Dios en la política, tener hijos de Dios en lugares estratégicos, porque lo que los hijos de Dios tocan, produce. Y yo declaro que tú, como hijo e hija de Dios hoy, y los que se han acercado a Dios hoy y decirle: quiero que sea Señor y Salvador, esta palabra producirá mucho fruto en tu vida. Encuentra lo que Dios ha puesto como una semilla en ti, para que empiece a reproducir el reino. Te bendecimos, bendecimos tu familia, bendecimos tu casa en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.